Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los lectores y suscriptores de Cambio. Hoy vamos a conversar con la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, una de las voces quizás con más experiencia dentro del partido y también quien suena para ser candidata del Pacto para las presidenciales de 2026. Entonces, bienvenida senadora, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y pues a todas las personas que nos van a seguir en esta entrevista, un gran abrazo. Me gustaría comenzar hablando un poco de lo que esperan para este 2025. El gobierno quiere sacar adelante quizá 8 proyectos claves, pero de esos hay 3 importantes que son salud laboral y jurisdicción agraria. ¿Cómo ve esos proyectos? ¿Cree que se pueden lograr los consensos necesarios para sacarlos adelante? Pues bueno, evidentemente entramos en un periodo distinto a los periodos anteriores porque inicia el periodo electoral y eso por supuesto genera, vamos a decir que cierta turbulencia en el relacionamiento entre las distintas fuerzas políticas, pero por supuesto también pues en el clima que se vive en el Congreso de la República. Pero lo que sí es cierto es que nosotros como fuerza política vamos a hacer todo lo posible para mantener los espacios, los puentes, el diálogo y la concertación necesarios para poder sacar adelante las reformas. Sabemos que esto en gran parte mantener estos puentes, mantener estos espacios y esta voluntad de concertación depende sobre todo de la bancada de gobierno, de las bancadas que se han declarado como bancadas de gobierno y por lo tanto con ellas y con otros sectores democráticos trabajaremos muy fuertes para poder llegar a los acuerdos necesarios y entregarle las reformas a la ciudadanía colombiana que son en su beneficio. Una clave es la de salud, que justo está como en la discusión en plenaria de Cámara y está en medio de todo el debate de la UPC. En Cámara ese proyecto tiene un muy buen ambiente, según se ha visto, ya tiene casi la mitad aprobada, pero en Senado, ¿cómo creen que va a estar la discusión de la reforma a la salud? Pues no es una discusión sencilla. Evidentemente ya se vio inclusive cuando se había radicado anteriormente la propuesta de reforma a la salud, que fue precisamente en el Senado de la República que se hunde la reforma a la salud. Aquí vale la pena hacerle un llamado a las fuerzas políticas, pero también a la ciudadanía. Y es todos sabemos que no estamos accediendo al mejor sistema de salud posible, que es un sistema que requiere reformas, que esas reformas debemos concertarlas entre las distintas visiones políticas, pero que es innegable que se requiere un mejor sistema o el mejor sistema de salud posible. Así que el llamado, por un lado, es a defender las reformas, a entender un tema que es sumamente complejo. El debate ha estado sobre todo en los medios de comunicación. Hay distintas visiones en relación con el tipo de reforma o con las reformas que se requerirían y un llamado además a las fuerzas políticas y a quienes tenemos asiento en el Congreso de la República y es a poner por delante los intereses de la ciudadanía y no los intereses personales, particulares, sobre todo en una época electoral y que estas decisiones finalmente vayan en detrimento de los ciudadanos. Y otro proyecto que es clave es el de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es como la solución, dicen muchos, a la crisis financiera que tienen las universidades. ¿Lograrán consenso para ese proyecto en medio de toda la situación? Pues bueno, lo cierto es que la situación de las universidades es una situación muy compleja que precisamente desde 1990 con las decisiones que se tomaron y que están en la Ley 30, esto agravó la situación financiera de las universidades. Por supuesto que la Ley 30, en mi criterio, requiere mucho más que una modificación a los artículos 86 y 87, requiere una reforma de fondo porque estamos hablando del futuro de la sociedad colombiana, de la educación que merecen los niños y las niñas de Colombia, de la posibilidad de construir un proyecto de vida por parte de las juventudes, pero lo cierto es que inclusive yo lideré una de las modificaciones que construimos con la comunidad académica, con el movimiento estudiantil. En su momento no superamos la votación necesaria para sacarlo adelante, sobre todo por tiempos, esto también hay que reconocerlo. Sacamos adelante la gratuidad en la educación superior y que por lo tanto
las juventudes no tengan que pagar y los estudiantes no tengan que pagar matrícula para poder acceder a las instituciones de educación superior públicas. Si ya dimos ese gran paso hacia adelante, por supuesto, dotar de capacidad, saldar la deuda histórica que en términos financieros se tiene con las universidades sería el siguiente gran paso previo, como he dicho, a lo que requiere el país. Se podrá o no hacer en este gobierno, pero es una reforma estructural a la Ley 30. Podríamos decir que se va a avanzar lo que queda de esta tercera legislatura en ese proyecto. Yo considero que es fundamental la reforma de los artículos 86 y 87, que exista el consenso necesario y que debe materializarse, discutirse y mantener el consenso en el consenso a las fuerzas políticas, que es otra discusión a la que se tiene con el movimiento estudiantil y académico. ¿Y luego van a insistir en una reforma general a la Ley 30 o no? Esa no es decisión, digamos, nuestra de los parlamentarios en este momento. Yo te estoy dando una opinión personal. Okay. No sé si esto será en este gobierno, si debamos esperar a un siguiente gobierno, en este caso ojalá una siguiente fase de un gobierno progresista para poder sacar adelante una reforma estructural a la Ley 30. Lo intentamos, ustedes recordarán, con la declaratoria de la educación como un derecho fundamental. Hoy existe hasta unos niveles, se requiere que la educación superior también sea un derecho fundamental, pero yo creo que si hay un tema sobre el cual hay consenso entre las distintas fuerzas políticas y entre la sociedad, es precisamente alrededor de la educación. Otra cosa que me gustaría preguntarles es que Gustavo Bolívar en entrevista con Cambio dijo que si usted fuese la candidata de la izquierda a las presidenciales, él no votaría por usted. Y me gustaría saber si nos puede contar qué pasó. Mira, yo he defendido desde el primer momento, y esto es muy importante que lo tenga clara la ciudadanía, quienes hacen parte del pacto histórico, nuestra prioridad, mi prioridad, y lo he repetido desde el primer momento, es poner el proyecto político por delante de cualquier diferencia personal, es defender el corazón del proyecto político progresista y por lo tanto cualquier diferencia tendrá que dialogarse, tendrá que sanarse, se podría decir, pero aquí por encima de diferencias personales está un proyecto político que le ha costado la vida a muchísima gente, pero que también es fruto del esfuerzo de miles de personas. Así que hay que cuidar ese esfuerzo, hay que cuidar ese corazón, hay que cuidar el proyecto político. Yo lo he dicho desde el primer momento y me mantendré en esa posición hasta el último momento. Esa es la posición que yo defiendo. En cuanto a las presidenciales, he dicho que usted es como una de las candidatas más opcionadas en el pacto. ¿Qué otras figuras fuertes hay en el pacto para las presidenciales? Pues bueno, eso está en discusión aún. Por supuesto que están las encuestas empiezan a perfilar figuras que por supuesto han generado aceptación, que han generado el respaldo de la ciudadanía, que se expresan precisamente en estos ejercicios de medición. Hay personas que tienen una fuerza simbólica, otras que han demostrado una fuerza electoral. Yo creo que el pacto histórico hoy está y tiene como prioridad la unidad, construir un partido fuerte, un partido y una fuerza política que genere confianza en la ciudadanía, que recoja las luchas históricas de este proyecto político. Esa es la primera prioridad. Entonces, entrar en un escenario de competencia en este momento, pues no me parece lo más importante, cuando en realidad nuestra prioridad tiene que ser fortalecer el proyecto político. Ahora hay figuras interesantísimas, algunas seguramente han podido demostrar sus capacidades ahora desde el ejercicio público al frente de distintas carteras, otros que se han fortalecido en el ejercicio de su liderazgo político en términos regionales, pero también en términos nacionales, y por supuesto estamos quienes hasta el momento pues venimos liderando esa intención de voto al interior de la izquierda. Usted mencionaba como el tema de que hay figuras fuertes en las carteras y quería preguntarle a quienes ve liderando como listas al Congreso y si cree que es necesario que vengan ministros a reforzar como eso ahí, las listas.
Mira, la prioridad que deben tener los ministros en este momento es responder por la responsabilidad que se les ha otorgado. Okay. Y será el presidente quien, después de un análisis, de una lectura, defina quiénes tal vez o qué carteras se les debe dar un relevo, que puedan llegar otras personas con energía renovada a retomar y a liderar esta última meta de campaña, este último año y medio que nos queda por delante al frente del gobierno, y quienes definitivamente deben permanecer. Yo creo que hoy, y eso lo tenemos muy claro al interior del proyecto político, quienes hacen parte de las fuerzas progresistas y hoy están en el gobierno nacional, tienen muy claro que la principal responsabilidad hasta el momento que lo defina el presidente será sacar adelante las metas, las propuestas y los retos que tienen al frente de sus carteras. De hecho, como que una de las cosas que dicen los analistas y que incluso el presidente ha reclamado es como el tema de la ejecución. Por ejemplo, en el caso puntual del Ministerio de la Igualdad, ¿cómo ve usted el ejercicio de esa cartera? Pues bueno, la cartera de igualdad tiene retos importantísimos. En primer lugar, superar la desigualdad en el segundo país más desigual del mundo es un reto importantísimo. Tiene el reto de construir, edificar un andamiaje en un ministerio que es muy complejo. No solamente es un nuevo ministerio, sino que la composición misma del ministerio hace de ese ministerio un ministerio completo con 5 viceministerios. Construir ese andamiaje no es sencillo, sin embargo, tiene el reto el Ministerio de la Igualdad, como lo tienen los demás ministerios, en distinta medida muy seguramente, el reto de acelerar la ejecución y de entregarle a los ciudadanos todo lo que se prometió. Eso es lo que espera Colombia, que los compromisos, las promesas de campaña, pero sobre todo lo que estaba establecido en el plan de gobierno, se cumpla. Y un poco en el ejercicio de la bancada en el Congreso. ¿Qué cosas o qué balance puede hacer usted? Como aquellas cosas que se pueden destacar, pero aquellas cosas en las que usted dice, hemos fallado en esto. Hemos tenido una curva de aprendizaje. Claro. Un gran número de parlamentarios era la primera vez que ejercían como parlamentarios. Esa curva de aprendizaje no es sencilla, menos en una bancada tan grande. Además, superar el reto de pasar de ser históricamente bancadas de oposición o parlamentarios de oposición a parlamentarios de gobierno, que es un reto que hemos afrontado todos los parlamentarios, nuevos o no. Yo creo que nos retiramos en diciembre, por ejemplo, y en los años anteriores, cuando se acababan los periodos legislativos, con la satisfacción también del deber cumplido, en el sentido de haberlo dado todo para sacar adelante las reformas. Algunas evidentemente se han materializado, transitaron con éxito en el Congreso de la República, con discusión, con concertaciones, por supuesto eso era necesario, y tenemos los retos con base en la priorización que realiza el gobierno, ahora por ejemplo en este cónclave y hablando de este periodo legislativo, de estos 6 meses que nos quedan adelante, sacar adelante las reformas que el gobierno priorice. Pero sí se han sacado adelante reformas estructurales muy importantes, algunas se han hundido, seguimos insistiendo en ellas, no por beneficio propio, que esto también es muy importante decirlo, no es por beneficio del presidente, de este gobierno, de este proyecto político, sino por lo que lo requiere la sociedad colombiana. Y si todos ponemos el país por delante, tenemos que tener la conciencia de que este país requería, y por eso votó por el cambio, reformas profundas, reformas estructurales, que el país tiene que dar pasos hacia adelante. Aún estamos a tiempo. Sin embargo, vuelvo y repito, tenemos un reto por delante que es el periodo electoral. El inicio del periodo electoral será un reto difícil de sortear, pero frente al cual tenemos que tener capacidad y generosidad. Y otra cosa que me gustaría preguntarle es que una de las cosas que de pronto le han criticado al pacto es que en esas listas al Congreso hubo unas figuras que tenían mucha fuerza como en las redes sociales, pero en el ejercicio legislativo no han tenido tanta fuerza. Para 2026 esperan traer figuras con fuerza en redes sociales
o van a intentar no traer esas figuras al Congreso? Ese es un reto que tienen todas las fuerzas políticas. Sí, claro. Lo puedes ver muy claramente, por ejemplo, en la Alianza Verde. La Alianza Verde impulsó candidaturas que no tenían experiencia política y en cambio mucha fuerza en redes sociales. Esto lo han hecho, lo hicimos, por supuesto, también nosotros. Y yo creo que lo están haciendo en mayor o menor medida distintos partidos políticos, inclusive el Centro Democrático. Tiene parlamentarios, sobre todo representantes a la Cámara, con mucha fuerza en redes sociales y ninguna experiencia en el legislativo. Yo creo que tiene que existir siempre, digamos, una bancada se compone de distintas experiencias y así se nutre y así se fortalece. Por un lado, personas que tengan un arraigo social fuerte, es decir, que vengan de liderazgos importantes, que exista una diversidad regional también es muy importante porque digamos que puedes poner en diálogo los intereses de las regiones. Finalmente, gente que tenga experiencia en el legislativo. El trabajo del congresista no se aprende en una universidad, se aprende en el Congreso de la República, como seguramente pasa con la labor de periodista. Hay elementos, pero esos se fortalecen precisamente en el ejercicio y pues evidentemente gente que pueda convocar, reunir e inclusive cuestionar la opinión. Así que una bancada se enriquece de distintos perfiles y yo no creo que eso sea un retroceso, creo que eso permite avanzar y fortalecerse como proyecto político. En medio de todo el contexto político que hay en el país, ¿usted cree que para 2026 ya no le va a tocar como a la izquierda convencer al centro de llegar juntos, sino al contrario? ¿O cómo ve usted eso? No, yo creo que nosotros tenemos, en primer lugar, hemos tenido nuestro primer ejercicio de gobierno y tenemos que lograr que este ejercicio de gobierno sea coherente con lo que nosotros propusimos en campaña. Evidentemente estamos en un escenario que es complejo porque es un escenario, un país polarizado, que hoy básicamente se decanta entre dos fuerzas políticas. Yo creo que nadie puede ganar por sí solo. Claro. Ni el centro puede ganar absolutamente solo, depende también de los liderazgos que tengan, ni la derecha podría hacerlo sola. Y por supuesto, nosotros hemos venido consolidando un espacio de unidad que hemos llamado el Frente Amplio y nuestro objetivo es fortalecer el Frente Amplio, es decir, no solamente unificar el pacto histórico y las fuerzas políticas y sociales que hacen parte del pacto histórico, sino convocar a otras fuerzas democráticas del país para evitar que fuerzas de ultraderecha o fuerzas que nos pueden regresar al pasado, es decir, echar para atrás en todo lo que se ha alcanzado, en todo lo que en términos democráticos ha avanzado este país, no solamente con este gobierno, en términos de derechos sociales, de reforma agraria, de superación de la desigualdad, etcétera, pues puedan seguir gobernando este país y por lo tanto darle una proyección de futuro a la nación colombiana. A propósito de eso, ¿con qué partidos están dispuestos a hacer coalición y con cuáles definitivamente pues no? Pues evidentemente con la oposición será muy difícil hacer coalición, pero hemos mantenido... Centro. Sí, los sectores democráticos, por eso hablamos de sectores democráticos, de quienes ponen a la nación colombiana a los avances en términos de libertades, en términos de democracia misma, de defender la constitución de nuestro país y lo que ha incorporado la constitución en términos de esas libertades y esos derechos y por supuesto quienes estén comprometidos con la paz y con la vida, es decir, con defender el ambiente, luchar contra el cambio climático, defender las libertades individuales, pero también las de libertades colectivas, de defender la equidad territorial y de luchar contra la desigualdad que atormenta a nuestro país, que hace que nuestro país no pueda avanzar en términos colectivos. Creo que hay retos importantísimos que tiene la nación colombiana. Este gobierno ha querido dar muchos pasos hacia adelante, pero para poder consolidar gran parte de lo avanzado, para darle continuidad y reforzarlo, pues evidentemente se requiere de una segunda fase de esta unión entre fuerzas políticas progresistas, pero también democráticas en Colombia. Uno de los retos que tiene el pacto como para 2026 es cómo sortear
toda la discusión de los escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo esperan enfrentar las críticas que seguramente van a recibir por esos escándalos que mucha gente no se esperaba que ocurrieran en este gobierno? Pues bueno, nunca debieron existir estos escándalos de corrupción. Y con esto quiero decir, la corrupción no debió existir en un gobierno progresista. Yo creo que el gobierno ha actuado con coherencia, con rapidez, al exigir no solamente unas investigaciones prontas, sino también al retirar del gobierno a las personas que han estado salpicadas o que hoy están cuestionadas al interior de estos escándalos de corrupción. Esto nos deja en evidencia varias cosas, que la corrupción es un mal que ha carcomido a la sociedad colombiana y por lo tanto es responsabilidad de todos los ciudadanos, de todas las fuerzas políticas, exigir y trabajar porque la corrupción sea erradicada de la sociedad colombiana y sobre todo el ejercicio de gobernanza a nivel local, pero también a nivel nacional, que ninguna fuerza política está exenta de este mal que, vuelvo y repito, ha carcomido a la sociedad colombiana. Ahora, dicho esto, se necesita luchar más fuertemente, hacer ejercicios de auditoría interna, exigirle muchísimo más a los funcionarios de gobierno para evitar que escándalos como el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo se repitan en este gobierno. En eso nosotros somos absolutamente claros y contundentes. No conestamos con la corrupción. Nosotros exigimos a nuestra fuerza política, a la gente que milita, que hace parte del progresismo, que tienen que desterrar e inclusive si es necesario denunciar cualquier escándalo de corrupción. Y al gobierno le toca y le corresponde actuar como lo ha venido haciendo con total coherencia, y cualquier escándalo de corrupción, cualquier persona que se vea vinculada a un escándalo de corrupción tiene que enfrentar a la justicia hacerle un llamado a actuar en este caso de corrupción, en otros del pasado que hoy están engavetados, que sean inmediatamente resueltos y que se le pueda entregar a la sociedad tranquilidad, es decir, los corruptos pagan en Colombia. Una figura que celebró mucho la llegada del presidente Gustavo Petro fue la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y ahora ella lo critica en redes sociales. Quería preguntarle un poco qué opinión tiene usted frente a eso que ha hecho un poco la exalcaldesa. Pues bueno, no me queda más que decir que, digamos, rechazo un poco, no con esto, con esa incoherencia que últimamente ha caracterizado a Claudia López. No solamente en relación con nuestra fuerza política y con lo que ella misma declaró en su momento, sino que esto se ve reflejado directamente en su ejercicio como alcaldesa. Ella dijo en campaña que hizo toda una serie de promesas, hizo toda una serie de cuestionamientos en relación con Transmilenio, en relación con el ejercicio y cómo lideraría ella proyectos al frente de la alcaldía de Bogotá, y tristemente cuando llegó hizo todo lo contrario, hizo un pacto en la defensa de los humedales, hizo un pacto, hizo distintos acuerdos y promesas en relación, por ejemplo, con la construcción y con el fortalecimiento de la red de Transmilenio, etcétera, y ella misma no cumplió con lo que, una fue la Claudia en campaña y otra fue la Claudia como alcaldesa. Y por supuesto, ella ha venido virando en el camino, ella ha venido cambiando en el camino. Ella se ha alejado de principios progresistas para convertirse cada vez más en una política más cercana a la política tradicional en Colombia, y pues evidentemente yo creo que eso tendrá que analizarlo la sociedad colombiana, si termina perdonando los ejercicios de incoherencia o al contrario. Se muestra mucho más contundente y fortalece y acompaña posiciones que hayan sido absolutamente coherentes. O sea, si llegase la posibilidad de que hubiese, no sé, alguna coalición con fuerzas de Claudia López, ¿el pacto no iría con eso o sí? Pues yo espero que no tengamos que llegar a esa Ok. decisión, pero dependerá mucho de lo que ella haga en su propio ejercicio político. Hasta ahora, y por las expresiones, por las manifestaciones que haya tenido en las redes sociales,
en entrevistas, etcétera, pues por supuesto no estamos en un punto en el cual pueda darse ningún tipo de diálogo, pero le corresponderá a ella actuar con coherencia. En mi criterio hoy no existe esa posibilidad y no existe porque ella misma ha actuado de manera incoherente en mi criterio. Por supuesto, como dije, nuestro objetivo es mantener siempre la posibilidad de diálogo con las distintas fuerzas políticas, con sectores democráticos, pero hoy en nuestro criterio ella está más dispuesta a generar algún tipo de acuerdo con sectores de derecha que con la izquierda democrática de este país. Y ya una última cosa que me gustaría preguntarles, si bien se ha dicho que usted es como una de las figuras fuertes en el pacto para ser presidenciable, ¿va a ser o no candidata del pacto? Bueno, yo lo he dicho, lo repito nuevamente hoy, iniciando este 2025, que aprovecho para decirle y desearle a los colombianos un feliz año. Nosotros estamos en un momento interno de fortalecimiento, de unidad, estamos construyendo ese partido unitario. Yo me estoy preparando para asumir cualquier reto que me sea demandado, por un lado por el proyecto político y por otro lado por la sociedad colombiana. Lo importante en este momento para nosotros es lograr la unidad y por supuesto toda la dirigencia del pacto histórico tiene que prepararse para asumir un segundo gobierno progresista. O sea que si usted en este momento le dicen o para ser, no sé, candidata a la presidencia o para ser candidata a la vicepresidencia, usted podría asumir cualquiera de las dos Me estoy opciones. preparando y estoy lista para asumir cualquier responsabilidad que me sea demandada por el pueblo de Colombia y por el proyecto político del cual hago parte. Bueno, muchas gracias, senadora, por conversar con nosotros, por este espacio. Y nada. No, muchísimas gracias a ti por la invitación a la revista Cambio y a todas las personas que siguen Cambio. Nuevamente un gran abrazo.